Queridísima familia del canal En Defensa de mi Fe, qué alegría estar con ustedes en esta oportunidad. Como ven, estoy acompañado del doctor Miguel Ángel Núñez. Para mí, un privilegio, una alegría. Además, me van a perdonar porque voy a estar un poquito nervioso. Entrevistar a una persona con este talante siempre causa nervios, pero sé que ustedes van a estar muy alegres de escuchar esta entrevista. Van a haber preguntas interesantes y respuestas muy profundas por la gracia del Señor. Pastor Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo está usted? Oh, bien, muchísimas gracias. Estoy contento. Te he seguido durante mucho tiempo, más por mi esposa que se convirtió en fans de tu canal. Ah, qué bella. Así que gracias por invitarme y estamos contentos con la gracia del Señor. Mucho más contentos estamos nosotros. Gracias, pastor. Hermanos, voy a leer quién es el pastor Miguel Ángel Núñez. Luego él nos va a decir cómo se define a sí mismo. Pero denme un tiempito porque tengo que leer algo extenso debido a que la obra del Señor a través de este siervo ha sido grande. Escuchen esto. El pastor y doctor Miguel Ángel Núñez nació en Argentina. Tiene padres chilenos. Es criado en Chile, en la ciudad de Iquique. Posee las nacionalidades argentina y chilena. Es profesor universitario. Ha dado clases de pre y posgrado en Chile, Argentina, Perú y México. Ha sido profesor invitado para universidades de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Panamá, México, Bolivia, Brasil, Venezuela, España, Estados Unidos, Rusia y El Salvador. Actualmente es docente invitado de Logos University en Florida y de Carey Bible College, Lindsay, California. Orientador familiar, terapeuta matrimonial y mediador familiar. Ocupa buena parte de su tiempo en orientación y terapia online, en clases de posgrado como profesor invitado. Además, da conferencias para universidades, iglesias y empresas en formato en línea. Ha publicado a la fecha, escuchen esto, wow, siento envidia de la buena, 73 libros. Varios de sus libros han sido traducidos al inglés, al ruso, al búlgaro, al rumano, al italiano, al sueco, francés y portugués. Y se preparan también traducciones al holandés y al alemán. Gloria a Dios por eso. Actualmente, además, dirige la editorial Fortaleza Ediciones y la empresa Servicios Editoriales Fe. Casado con la profesora y orientadora familiar Mary Toman. Tienen 2 hijos. Mary Allen, casada y tiene 2 hijos, es comunicadora social, periodista y fotógrafa profesional en España. Y Alexis Joel, que tiene una hija, es casado, es enfermero y es músico en España. Gloria a Dios. Doctor en Teología Sistemática, el pastor Miguel Ángel Núñez, de la Universidad del Plata en Argentina. Es magíster en Teología, Universidad del Plata en Argentina. Licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad Concepción de Chile. Licenciado en Teología de la Universidad Adventista de Chile. Licenciado en Teología también de la Universidad del Plata, orientador familiar, Universidad Católica del Norte de Chile, magíster en Conflicto y Mediación, actualmente cursa una maestría en psicoterapia breve y otra en Sexología Clínica. Es conferenciante internacional, ha dado conferencias presenciales en 44 países, en 3 continentes y de manera virtual en casi todo el mundo en los 5 continentes. También es youtuber, es muy buen youtuber, yo lo escucho bastante. Su canal de YouTube es visitado por miles de personas a la semana, entre esos ustedes y yo, lo sé, porque muchos de ustedes me decían, invite al pastor Miguel Ángel. Tengo que volverlo a invitar porque me van a quedar muchísimas preguntas en el tintero. También es escuchado en los 5 continentes el canal del pastor. De paso, los invito a suscribirse. Les voy a dejar el enlace del canal aquí debajo de este video para que usted vaya y le diga, lo escuché en la entrevista en el canal En Defensa de mi Fe, así que lo seguimos invitando. Si ustedes le dejan bastantes comentarios, él va a volver con la ayuda de Dios. Ha grabado programas de televisión para Nuevo Tiempo, Internacional, Brasil y Perú. También en 3ABN en español, Estados Unidos, y en Hope Media en España. Ha dirigido programas de radio en Argentina, Chile, Suecia y Perú. También es bloguista
Escribe habitualmente en al menos 7 sitios diferentes. Actualmente vive en España junto a su esposa. Casi que no termino, y yo quería decir esto porque quiero que sepan que hay personas a las que Dios usa de esta manera y son temerosas de Dios y lo aman, lo reverencian. Pastor, qué privilegio tenerlo con nosotros. No sé si alguno de los comentarios va a ser, ay, cuánta pleitesía le rindió al pastor, pero no, yo creo que al que se le debe dar honra, se le debe dar la honra. A Dios en primer lugar, pero también al hombre cuando el hombre se ha dejado usar por el Señor. Una pregunta que no está en el tintero, pastor. ¿Cómo hace usted para sacar tiempo para tantas cosas? La pregunta que siempre me hacen, se trata de administración del tiempo. Impresionante. Yo duermo entre 6 y 7 horas. Siempre he dormido esa cantidad de horas. Mi jornada comienza en torno a las 5 de la mañana y tengo todo el tiempo ocupado y tengo el tiempo seccionado. Me gustan mucho las horas tempranas porque no hay teléfono, no hay nietos, mi esposa está durmiendo, así que es la hora en que escribo, en que hago mi devoción personal, es la hora para mí la mejor del día. Y bueno, yo creo que todos tenemos 24 horas, el problema no es la cantidad de horas, el problema es cómo administramos nuestro tiempo. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo hace? Yo soy muy buen lector, por ejemplo, pero sí, yo leo en todas partes. Ando con libros para todos lados. En mi bolsa tengo un bolsito que uso. Siempre ando con 2 libros para todos lados. Como a mí me gusta leer en papel. Entonces creo que nos falta mucha cultura de aprovechamiento de tiempo. Bastante. No existe la cultura de yo creo que el tiempo es vida, que cuando el tiempo no lo aprovechamos se nos diluye. Correcto. Gracias por ese consejo y por esa reflexión. Hay que aprovechar el tiempo para que no se nos vaya como agua entre las manos. Claro. Gracias, pastor. ¿Quién es el doctor Miguel Ángel Núñez? ¿Cómo se define a usted mismo? Bueno, yo me gusta definirme a mí mismo más que como pastor, como docente. Yo me considero maestro de corazón. Me encanta enseñar y creo que si tuviera que definirme como persona, siempre cuando me preguntan qué es lo que hago, digo soy docente, porque aun cuando hago terapia, estoy formando y enseñando. Entonces creo que es mi vocación de vida. Yo disfruto mucho hacer clases, por eso que me he mantenido con 2 instituciones, hago una clase semestral con cada universidad, porque el contacto con estudiantes me gusta mucho. Además tengo mi grupo de estudio bíblico que lo mantengo hace años, online, precisamente porque me gusta mucho enseñar. Creo que la enseñanza favorece más al que enseña que al que es enseñado, porque te obliga a pensar, te obliga a no tener todas las respuestas. Mis estudiantes me desafían permanentemente con nuevas preguntas. El grupo de estudio bíblico que tengo los sábados, que son de 15 países, es un grupo que es tremendamente desafiante, porque la mayoría son profesionales. Entonces es un continuo de hacer preguntas y un continuo de quedarme permanentemente en jaque y digo, esto no lo había pensado, necesito investigarlo. Entonces creo que ser docente es lo mejor que me ha pasado en la vida, más que cualquier cosa. De hecho, yo creo que los pastores han confundido su rol, porque Pablo, la única vez que habla del don del pastorado, no habla de pastor, dice pastor maestro, es un don compuesto, entendiendo que la función más importante de un pastor es formar, no declamar, ni gritar, no, es formar. Excelente. Esa pregunta tan sencilla y esa respuesta tan excelente, tan elaborada, gloria a Dios. Yo leía una matutina suya que me impactó mucho. No recuerdo su nombre, no sé si es un nombre nuevo, no estoy seguro porque no la tengo. Un nombre nuevo, es la primera que ya escribí. Creo que esa fue. Y me impactó cómo comenzó. Usted comenzó dándole gracias a Dios y a sus alumnos y mencionaba un grupo de alumnos que habían marcado su docencia. De que este hombre es muy humilde, me impresionó eso. Y otra cosa que me impresionó de esa matutina fue la primera vez que hablaron de Manasés y de Isaías
diciendo que se iban a encontrar en el cielo. A mí esa imagen me impactó, me hizo llorar en el momento que la leí y abrió para mí una cantidad de posibilidades. Así que le agradezco públicamente por esa matutina y por esa ilustración. Ya yo la he usado con Pablo y con Esteban, pero usted la usó con Manasés y con Isaías, que fue la primera vez que vi esa idea, y luego la usé yo con Pablo, con va a ser Esteban. impresionante, yo quisiera estar presente. No, yo también, con la ayuda de Dios, pero muy bonito, pastor, Dios lo siga usando, gracias. Voy a la segunda pregunta. ¿Qué lo llevó a abandonar voluntariamente la organización religiosa en la que usted trabajaba y donde era prominente, muy respetado, y lo sigue siendo? Bueno, fue un proceso que me llevó prácticamente 6 años tomar la decisión. Empezamos en Australia a pensarlo, luego cuando nos trasladaron a México, eso fue como una especie de confirmación de que ya no tenía lugar en la organización. Y cuando regresamos de México a Chile, que suponíamos que era un periodo muy pequeño, fue un shock haber regresado a Chile y reencontrarme con mis raíces y encontrarme con una iglesia en la cual ya no creía. Y me llevó después 3 años más tomar la decisión. Porque yo siempre he amado la iglesia, siempre amé para mí fue una cosa muy más que intelectual, afectiva. La razón más importante es porque es por una cuestión de honestidad. No puedo seguir siendo parte de un grupo en el cual ya no me siento identificado. Y la segunda razón es que yo no quiero pecar de dar lecciones de moral, pero la corrupción a mí me destroza. Yo puedo entender la corrupción en gente no cristiana. Lo entiendo, no lo avalo, pero lo entiendo, porque no tienen valores, porque no tienen a Dios en su vida. Pero ver corrupción en el contexto cristiano, religioso y en la iglesia en la cual participé durante tanto tiempo, para mí fueron golpes uno tras otro. México para mí fue el detonante, es decir, después de haber visto tantas cosas, porque yo no soy ingenuo, en todas partes pasan cosas, pero fue horrible ver lo que se hacía y que se hace todavía. Me pareció horrible, y regresar a Chile y ver cómo algunos de mis alumnos se habían convertido en personas corruptas, donde se habían vendido un sistema donde no les importaba mentir, maltratar, fingir, tener una especie de doble vida, para mí fue horrible. Y entonces un día le dije a mi esposa, yo no puedo seguir en esto, o sigo en esto y me termino deprimido, o sigo en esto y termino contagiado, y cosa que yo le tenía mucho miedo. Y dije no. Y entonces nos invitaron a España a unas conferencias en España, y estuvimos 2 semanas en España. Y cuando regresamos, muy contentos de haber visitado, fuimos invitados por la Unión Española, me encuentro con que decidieron no pagarme el sueldo. Nunca para mí ha sido un problema el dinero, pero como una especie de venganza por haber recibido una invitación que ellos mismos autorizaron. Y dije, yo no sigo en esto ya no es para mí. Y eso, digamos, a grosso modo, porque yo no soy de contar situaciones particulares que no corresponde. Cada uno tendrá que enfrentar su vida con Dios. Yo nunca he hablado mal ni de nadie ni de la organización, pero creo que hay cosas que yo por lo menos no estuve dispuesto por coherencia a seguir. Con todo el respeto que me merecen mucha gente que vive lo mismo que yo viví, pero que decidió quedarse para ver si puede hacer cambio desde adentro. Yo llegué a un momento de saturación donde creo, y lo creo firmemente, que no era posible hacer cambios desde adentro. Y prefiero hacerme a un lado, no molestar, no crear conflictos, y me fui tranquilo. De hecho, yo estoy muy agradecido cuando salí de la organización, porque fui llamado por el presidente, tengo cartas de gente de la división, gente de la unión, pidiéndome que reconsidere, que no salga,
que no tengo por qué irme. En Chile existe una ley que si tú te retiras sin que te pidan, tú no tienes derecho a finiquito, o si tienes finiquito te dan un finiquito mínimo, que es medio simbólico. Y cuando yo me retiré con la sensación de que no voy a recibir nada, pero yo estaba tan saturado que dije, me voy así. Pero el día que llegamos a firmar el finiquito a la asociación, encontré al tesorero con una cara medio extraña, muy amigable, no puedo decir otra cosa porque nunca me han tratado mal, y me dice, les tengo una sorpresa, dice. La primera sorpresa fue para mí, dijo, acabo de recibir una carta de la división que nos dice que por todos los servicios que el pastor Núñez ha prestado, le vamos a dar un finiquito considerando todos los años de servicio. Qué lindo, qué lindo. Así que mi esposa se puso a llorar. Yo me emociono, todavía me emociono cuando pienso, porque Hermoso. creo que fue un acto positivo. Totalmente. Porque nunca hubo otra cosa. Todos los inventos y la gente que ha inventado y cosas son inventos. Nunca hubo otra cosa. De hecho, el presidente que me estuvo toreando, decimos nosotros, 3 meses para que no presentara la carta de dimisión, que me quedara, que no me fuera. Yo le dije, no, ya tomé la decisión, me voy. Entonces, y después que llega esto, como diciendo, le vamos a pagar todo porque no corresponde no pagar todo, aunque se retira voluntariamente. Así que yo recibí un finiquito de 29 años de servicio. Excelente. Que nos sirvió muchísimo para pagar la casa que en la cual vivimos, por ejemplo, o para pagar parte, porque no pagamos completo, pero para pagar parte. Pero en realidad, más que eso, fue una especie de espaldarazo de Dios. Es decir, yo tomé una decisión en conciencia y el Señor me dio una palmada diciendo, estoy contigo, no te preocupes, sigue adelante. Gloria a Dios. Muy bonito. Y qué bueno que resalta eso también de la organización, que tuvieron en cuenta su trabajo. No, yo no tengo, si yo hablara mal de la organización, yo tengo conflictos con personas, pero con la organización no. Las organizaciones no son, la estructura siempre son personas. O sea, tengo mis situaciones muy serias con personas, pero si yo dijera que a mí me trataron mal en algún momento, sería mentiroso. Sería mentiroso y yo no miento. Sería mentiroso, a mí no me han tratado mal en ninguna parte, al contrario. No, nada, por eso yo nunca hablo nada en contra. Mis reflexiones son de ideas, sí, pero no de personas ni de la organización. Yo no estoy de acuerdo con la organización, cómo funciona, no estoy de acuerdo con muchas ideas, pero decir que a mí me han tratado mal, yo lo siento, a mí no me han tratado mal. Sí sé que a otras personas lo han tratado mal, pero a mí, en mi caso, decir algo distinto sería mentir. Correcto. De hecho, lo he escuchado y siempre cuando lo escucho digo, qué valentía, qué gallardía, pero también qué objetividad, porque siempre atacas la idea. Sí. ¿Qué tan a menudo te dicen que eres resentido con la organización porque dices verdades? Eso me lo han dicho. ¿Sabes qué? Tú sabes que yo estudio psicología y realmente con total honestidad no entiendo qué quieren decir con resentimiento. Porque yo entiendo que una persona resentida está enojada. Yo no estoy enojado con la organización. Que una persona resentida tiene odio. Yo no tengo odio. Que una persona resentida tiene algo en contra. Yo no tengo. Además, tampoco me han tratado mal, así que no sé de qué resentimiento hablamos. No te sacaron, pero tú te saliste. Claro, a mí nadie, de hecho, fue una sorpresa. El presidente de ese momento me dice, pero Miguel, ¿qué te pasó? ¿Tienes algún problema? O sea, la primera reacción de él fue, fíjate cómo es la mente humana, ¿cometiste algún error? ¿Le fuiste infiel a Mary? ¿Alguna cosa de ese estilo? O sea, lo primero, te podemos ayudar, pero cuenta con nosotros.
No, dije yo, no, eso. De hecho, me largué a reír porque esa fue la primera reacción de presidente, porque tú te pones en la peor situación, yo lo entiendo. Yo he sido miembro de junta mucho tiempo y tratamos cosas así, entonces tú entiendes que te pones en la situación de la persona. Pero tratar de resentido a alguien que se atreve a decir algo que es distinto es no entender cómo funciona la conciencia humana. Este es un asunto de conciencia. Entonces, cuando no entendemos lo que es la conciencia, entonces satanizamos la conciencia del otro y ahí entramos en un problema medieval, porque en el medievo se instaló esa idea. De hecho, la palabra hereje, que tiene una connotación positiva, porque la palabra hereje significa libre pensador o pensador libre, fue satanizada en la Edad Media. Entonces a mí me han tratado de hereje y yo digo, qué bondad, me dice que me trates de hereje, porque es lo mejor que me puedes decir, es un elogio. Excelente. La gente no entiende ni idea de lo que está diciendo. Pero resentido, no, lo que me conocen en el día a día. Yo, por ejemplo, hace como 3 meses me escribió alguien para pedirme perdón. Pero tuve que hacer un esfuerzo para saber en qué me había agraviado, porque no tenía la más mínima idea. Le dije, perdón, mira, no estoy fingiendo, no estoy mintiendo, pero no tengo idea de qué me estás hablando. Entonces me recordó y me recordé del incidente, que yo tengo la tendencia a dar vuelta a la hoja, porque yo soy de los que creen el perdón. Amén. Porque el perdón es para liberarte y yo tengo que vivirlo coherentemente en mi vida. Por lo tanto, yo no guardo resquemores. Yo no tengo idea si alguien me dañó o no me dañó, porque para mí ese no es un problema. Entonces, esta persona que ahora se ha puesto a escribirme, me escribe cada 2 semanas, porque le digo yo, te digo honestamente, si te sientes bien porque te pida perdón, o sea, de darte el perdón, te perdono. Le dije, pero no tengo idea de que tengo que perdonarte. Y si tú te has sentido mal todo este tiempo, lo siento, porque yo he vivido tranquilo, no tengo nada. Entonces, el resentimiento, yo trato a gente resentida, yo trato el resentimiento en terapia, trato el odio, trato a gente que no perdona, trato a gente que tiene conflictos interiores gravísimos, y entiendo lo que es el resentimiento. Entonces, cuando me dicen que yo soy un resentido, digo, bueno, no sé de qué están hablando, porque ese no soy yo. Es una acusación que usan para desviar tus buenos argumentos. Les enseñan a decir eso para poder sentir tranquilidad de quedarse cuando hay razones de peso para quedarse, pero no seguir creyendo igual. Porque siempre hacemos énfasis que no buscamos sacar a nadie de su denominación. Eso debe estar claro. No, absolutamente. De hecho, en la última entrevista con Bastián, que le hicimos una entrevista a Bastián donde hablamos del diezmo, yo le decía, bueno, si tú quieres seguir dando tu diezmo, hazlo. Correcto. Es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de, si tú quieres asistir a una congregación, hazlo. Amén. Si eso te hace sentir bien, hazlo. Pero no satanices al que cree que eso no le ayuda. Correcto. O sea, respeta. Si tú pretendes que te respeten a ti, respeta también al otro, que tiene una visión distinta de las cosas. Amén, así es. Así es, pastor. Seguramente alguien le ha hecho esta pregunta ya. ¿Por qué invierte tanto tiempo en difundir mensajes a través de YouTube, de Instagram, Facebook, Twitter, sus libros y sus blogs? Bueno, seguramente tú sabes, bueno, tú tienes muchísimos más seguidores que los que tengo yo. Pero en YouTube, porque en los demás usted me gana botado. Sí. Tú sabes que en YouTube, entonces, uno no se hace rico. Para nada. No se hace rico. Entonces, hay gente ingenua que cree que uno está ganando muchísimo dinero con los blogs, y nada, eso, el que gana dinero es la empresa que tiene esto, nosotros no ganamos. Entonces, hay un concepto que yo he transmitido muchas veces y lamentablemente no lo entiende mucha gente. Yo me crié en el barrio más pobre de mi ciudad, en Iquique, porque era el único barrio donde mi madre podía pagar una casa. Todos mis vecinos eran pescadores, vivían al día. El día que no salían a pescar, ese día no comían. Así que ese fue mi barrio. Entonces, salí de allí, de toda la población. Los únicos que estudiaron fueron mis hermanos y yo.
Y yo me convertí en un profesional con estudios de posgrado, etcétera. Y yo pienso que quienes hemos vivido así, que hemos nacido en esas condiciones, tenemos un deber ético, y yo lo considero un deber ético, de transmitir lo que tú has tenido la oportunidad de recibir. Mi primera carrera, yo estudié medicina, mi primera carrera me la pagó el Estado. Yo no terminé medicina porque descubrí estudiando ahí que tengo fobia a la sangre y al sufrimiento físico, así que habría sido pésimo médico. Pero ya desde ahí empecé a recibir ayudas. Luego los posgrados, uno de mis posgrados, el primero, me lo pagó la organización. Yo no pagué un peso, lo único que tuve que hacer es trabajar para obtener los resultados. Entonces, he tenido oportunidades que otras personas no han tenido. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión ética, de deber ético, de devolver en parte lo que tú has recibido. Entonces yo lo hago exclusivamente por una cuestión de deber ético. Yo creo que todas las personas que tienen la oportunidad de formarse, yo no sé si tú manejas las estadísticas, pero en Latinoamérica solo el 7% de la población accede a estudios universitarios. Muy poco. Y de ese 7, solo un 4% se convierte en profesional universitario. Wow. Comparado con todo el resto de la población. Por lo tanto, los que llegamos a ser profesionales y que tenemos la posibilidad de ser profesionales, tenemos la responsabilidad de formar, de enseñar, de transmitir. Yo cuando me muera quiero que yo tengo hecha mi epitafio, que en mi epitafio conste que di todo lo que podía dar. Amén. Porque de eso se trata la vida. Yo no gano con esto, yo no me hago rico. Yo podría quedarme tranquilamente. Un profesor una vez se enteró de cuánto me pagaban algunas editoriales por publicar mis libros. Las editoriales ganan más ellos que los escritores. Y yo digo, yo no hago esto por dinero. Si fuera por dinero me dedico a la farándula. O me dedico a escribir novelas de baja estopa que venden mucho. Muchísimo. Claro, si yo quisiera hacer novelas de bestseller para vender, podría hacerlo. Correcto. Pero ese no es mi afán es otro. Entonces, creo que le falta a algunas personas entender, porque creo que hay mucha gente que no me cree, pero para mí, y bueno, con tal que me crea mi esposa, yo digo siempre es suficiente, mi esposa y mis hijos, pero para mí es un deber ético, solo y exclusivamente eso, no hay más. Queda muy claro esa respuesta. El primer en vivo que usted hizo con su esposa, yo recuerdo, estuve toda la semana expectante y cuando comencé a escucharlo, iba por la mitad, comencé a repartirlo, a compartirlo más o menos con 7 de mis amigos, personas que tenían problemas con sus hijos por alguna tendencia. Y ¿sabes qué me dijeron? Me suscribí al canal del doctor porque es honesto, porque dice las cosas como son y porque es humano. Cada vez que lo escucho digo, este hombre es humano, tiene corazón, ama al Señor, pero también ama a la humanidad. En eso resumo la respuesta que me acabas de dar y te doy gracias por eso. Gracias, gracias. Como tengo poco tiempo, no puedo ahondar en algunas cosas que él dijo que me gustaría ahondar en esa respuesta que dio, pero tengo que hacer otras preguntas que yo sé que también son importantes y que a ustedes les van a gustar. La cuarta, ¿por qué se ha involucrado en temas tan controversiales como la ordenación de la mujer, la violencia de género o la homosexualidad? Con su trayectoria parecía que no había necesidad, porque obviamente va a tener muchas personas en contra. Bueno, de hecho, es lo que más me dicen. ¿Para qué te metes en esos temas si podrías vivir tranquilamente sin decir nada? Y volvemos a lo mismo, esta es una cuestión de ética. Me involucré en los temas de violencia de género la primera vez porque vino una esposa de pastor a pedirme ayuda y yo no tenía la más mínima idea cómo ayudar a una persona que era violentada. Entonces me incorporé a un grupo multidisciplinario para aprender y estuve 4 años participando en un grupo del municipio donde estaba la universidad, que la universidad no tenía idea que yo participaba de ese grupo, porque si lo hubiera dicho no me hubieran permitido. Y iba todas las semanas, 2 veces a la semana, y ahí aprendí que había un lado B de la naturaleza humana que yo no conocía. Y empecé a entender que la violencia de género tiene factores ideológicos
Y cuando empecé a comprender que la interpretación patriarcal de la Biblia, entre otras cosas, ha creado, por ejemplo, en Latinoamérica, todas las constituciones de los países están influenciados por la Biblia y por la concepción de la Biblia. De hecho, el Código Civil chileno fue hecho por un venezolano, por Andrés Bello, que fue cambiado recién en 1980 y luego reformado. Pero hasta ese año tuvimos un Código Civil donde existía una cantidad de normas basadas en el Antiguo Testamento leídas literalmente. Y había un montón de normas patriarcales. Y yo empecé a pensar aquí hay un problema mucho más serio. Y cuando entró el tema de la ordenación de la mujer, que la gente que ignora piensa que es un tema que surgió hace poco, cuando ya se lo había planteado la Iglesia en 1888, Wow. o sea, mucho tiempo antes. Yo dije, aquí el problema es otro, el problema no es la ordenación. Tú sabes que la ordenatio no es un tema bíblico, es un tema del Código Romano, que se lo introdujo en el cristianismo. La ordenación como ordenación no es bíblico, es un invento. Entonces, pero me di cuenta que en el contexto de la violencia de género, que era el tema que a mí me interesaba, la no ordenación de la mujer creaba el ambiente ideológico para seguir fomentando y validando la violencia de género. Por lo tanto, me metí en el tema no porque yo creyera en la ordenación, ni porque tuviera interés en que hubieran pastoras o más pastoras, porque nunca ha sido ese mi interés, sino porque creo que si no atacamos de fondo las cuestiones ideológicas, no vamos a cambiar el contexto, porque si yo le estoy diciendo a los varones de la iglesia que tenemos mujeres que son seres humanos de segunda categoría, las van a tratar como seres humanos de segunda categoría, sí, no solo en la iglesia, sino también en los hogares. Y si yo, a la inversa, le digo a las mujeres, tú no eres importante, tú no vales, tu mente no es importante, tu liderazgo no es importante, tú no eres importante, entonces eso va a crear el conflicto que se crea en muchas mujeres de no gustarles ser mujer precisamente porque no quieren eso para sus vidas. Por lo tanto, me metí en el tema de la ordenación de la mujer, no por la ordenación de la mujer, sino por la violencia de género. Y luego llegué al tema de la homosexualidad por tratar gente. El primer caso que me tocó de homosexualidad fue de un pastor, porque los hay. Un pastor que se casó para tapar su... Y para mí fue un shock, porque yo recibí formación en psicología, pero tú sabes bien que en las facultades de teología no se prepara para estos temas, al contrario, se prepara para odiar, porque se enseña, no directamente, pero se enseña odio, correcto, de una manera muy sutil, pero al final el mensaje es el mismo. Entonces, como yo he sido una persona siempre ocupada de ir al fondo, me puse a estudiar. Y mientras más se estudiaba, más cuenta me daba que había aquí algo raro, algo que no cuadraba. En primer lugar, no cuadraban los estudios. 1970 se saca del manual de psicología norteamericana, que es el más importante del mundo, se saca la homosexualidad como enfermedad, porque hasta ese año se lo consideraba una enfermedad. Se lo saca 1970. Se entiende que no es enfermedad, sino que es condición. En 1990 se entiende, de 1990 en adelante, de que la homosexualidad tiene factores neurológicos. En 2018, que fue tapado por toda la pandemia, se hace el estudio más importante que se ha hecho sobre el gen homosexual y se demuestra que no solamente existe un gen, sino que existen varias condicionantes genéticas que explicarían la homosexualidad. Qué interesante eso, porque dicen no hay gen homosexual. No, eso, o sea, lo que hay es yo estudio en este momento un posgrado en sexología. Yo estoy aprendiendo tanta cosa y me doy cuenta que es lo que pasa siempre cuando uno se pone a estudiar. Mientras más estudia, más te das cuenta que hay un abismo de cosas que no entiendes. La sexología como ciencia existe desde el año 1950. Es decir, en ciencia, ayer, es decir, no sabemos nada.
Y la mayoría de los estudios, el primero fue el de 15 en 1930, un estudio horrible, porque fue un estudio zoológico, porque el que para más de remate, 15 era un entomólogo, es decir, un especialista en insectos que se le ocurre estudiar la sexualidad humana. Por lo tanto, el informe es, claro, te dio las primeras pautas, pero ese informe ya nadie lo considera en serio. Después vinieron Master y Johnson y luego empezaron los estudios, pero recién entendiendo. Entonces, que vengan personas cuya única formación ha sido leer 2 o 3 versículos, que en realidad en la Biblia hay 6 versículos que aparentemente hablan en contra de la homosexualidad. Y a partir de 6 versículos venirle a decirle a la ciencia, esto es falso, ustedes están equivocados, es un pecado. Digo, perdón, detente un ratito. ¿Qué has investigado? ¿Qué has leído? Mientras más leo, más me convenzo que es una condición. Y luego me puse a estudiar la Biblia. Y cuando me pongo a estudiar la Biblia, lo que más me encuentro son con problemas. Pero un problema tras otro. Y hasta que llegó a autores de verdad, autores que se han metido al fondo, Renato Link, Martin Kolbe y otros que han estudiado con honestidad. Porque no esto se trata de estudiar con honestidad. Y llegué a la convicción de que como iglesia, como cristianismo, hemos creado una leyenda negra. Hasta el siglo IV los homosexuales eran tolerados. Del siglo IV en adelante, la leyenda negra que se introdujo desde la visión patriarcal de la iglesia medieval, empieza una persecución horrorosa que se perdura hasta el día de hoy. Y como iglesia tenemos que pedir perdón. Total. Porque el cristianismo ha fallado en tratar a las personas de la comunidad LGTBQ+, tratarlos como seres humanos. Merecemos, en primer lugar, una reprimenda como estructura cristiana, y yo hablo de transversalmente en todas las denominaciones, porque hemos convertido a algo que tiene que ver con los derechos humanos, con el derecho a elegir, con algo que las personas tampoco han elegido, porque yo he tratado en término profesional, en terapia, por lo menos a 200 homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, asexuados, que me han tocado tratar 2, que son rarísimos, pero los existen, y algunos otros con otros síndromes. Y lo que más descubro es que no he encontrado uno solo que diga, me desperté un día y elegí. No, me he encontrado con la mayoría que a los 4 o 5 años sabían que eran distintos, pero no eran capaces de explicar por qué. Y entonces me llevó, y entonces definitivamente algún día decidí salir del closet, digamos, y decir, yo, la primera vez que hice fue cuando hablé de 5 libros escritos por cristianos sobre la homosexualidad, y me han dado con todo. Todo, sí. Me han tratado desde Satanás para abajo. Hasta insinúan que eres gay también. Oh, pues es que eso es lo primero que se hace, es suponer que tú estás defendiendo porque tienes un problema, lo cual es lo más absurdo que existe. Es absurdo porque, de hecho, una persona gay real no necesita defender nada, es lo que es y punto. Entonces, pero también vuelvo a lo mismo, esto es una cuestión ética. Yo me siento muy mal cuando leo, cuando escucho, cuando veo a personas. Por ejemplo, me ha estado escribiendo gratuitamente y le escribí, déjame de escribir, le dije, porque ese no es el camino. Si algún día quieres venir y conversar cara a cara para aprender, con mucho gusto, pero atacar gratuitamente no tiene sentido. Un pastor, digo, si tú no crees en lo que yo creo, está bien. Sí. Está bien. O sea, yo no te digo nada. No te satanizo nada. Es tu derecho. Ahora, yo creo que debemos mucho a la comunidad LGTBQ. Muchísimo. Tenemos que pedir perdón. Hemos sido destructores de vida. Se ha destruido muchísimas vidas. Simplemente, y queremos hablarles del amor de Jesús cuando lo hemos destruido.
Eso es lo Jesús más te ama, pero tienes paradojal. que cambiar. Si no cambias, Él no te puede salvar, no te puede amar verdaderamente. Y además que eso nos lleva a hacer categorizaciones de pecado y tenemos un montón de otros problemas parecidos. Y hablar en nombre Así de que, Jesús sobre algo que Él no dijo nada. no, sí dijo, Así sí dijo. Ah, dijo, qué bueno que me sí contradiga. dijo, Díganos dónde lo dijo. Qué bueno, sí excelente. dijo. Es que Jesús dijo muchas cosas con sus actos. Así Por es. ejemplo, Jesús no hizo una cruzada para defender a la mujer, pero hizo cosas extraordinarias. Tratar a las mujeres de la forma como las trató, incluirlas en su grupo más íntimo, y que nos olvidamos que habían 8 mujeres que participaban del grupo más cercano de Jesús. Jesús llama a una mujer hija de Abraham, cosa que para un judío es imposible de pensar. Conversa con la mujer samaritana que era despreciada, y la conversación más larga que hay en el Nuevo Testamento es con ella, etcétera. Entonces Jesús hizo mucho con lo que hizo. Dijo mucho con lo Con que eso, hizo. Muy bien. correcto. Y en caso, por ejemplo, del siervo, el mal llamado siervo del centurión, que en realidad es la pareja homosexual. No hay una reprensión de Jesucristo. No hay por ejemplo, lo que yo expliqué el otro día de Mateo 5:22, eh, el que trata a su hermano de raca, dice el texto, insensato, traducen unas pocas versiones, porque la mayoría mantiene la palabra aramea, pero la palabra es suave, que era la expresión burlona que se utilizaba para referirse al mundo gay. Y Jesús dijo, el que haga eso es digno de ser llevado al Sanedrín. Entonces sí, dijo mucho. Además, yo les digo, les demando y les digo a la gente, búscame un texto donde Jesucristo explícitamente hable en contra. Ujú. Y A yo eso te me puedo refería. buscar textos donde explícitamente habla a favor de la dignidad de las personas. Jesús no se metía con este tipo de cosas. No hacía cruzadas, Jesús. Oye, pastor, este tema sí le quiero hacer una réplica o una pregunta mejor para profundizarlo. Llegar un poquito más al corazón de las madres que hacen preguntas. Dicen, tengo un hijo o una hija homosexual. ¿Debo sacarla de mi casa? Porque hay iglesias que predican que si se tiene al hijo y se sabe que él está practicando su homosexualidad y no se saca de la casa, es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Usted qué le dice a esas madres? En primer lugar, que no ha entendido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no dice eso. Todos los textos que supuestamente son anti-gay han sido mal traducidos, mal interpretados y mal usados. En segundo lugar, las personas cuya condición es ser gay son personas que han elegido ser honestos consigo mismo y con su condición. Y cuando tú expulsas a un hijo de tu casa, le estás diciendo no te acepto como hijo, ni te acepto como eres, ni te acepto. Incluso, fíjate, yo he escuchado a madres que me dicen yo preferiría que mi hijo fuera delincuente. Ujú. Yo dije, ¿entiendes lo que estás diciendo? Cuando tienes un hijo, yo tengo un sobrino que es gay, y yo amo a mi sobrino, hijo de mi hermano. Y es una persona tan amorosa, tan simpática, tan proactiva, tan defensora de los derechos de las personas, que se mete en cada lío porque ha sido dirigente estudiantil de la universidad. Mi sobrino es un tipo con una mente fabulosa. Es Núñez, es Tiene tres, Núñez. sí, tiene 3 títulos, es artista, pero también es defensor. ¿Y cómo te atreves a hablar si tú no conoces? Ahora, ponte a mirar la historia. Grandes personalidades, grandes escritores, grandes científicos, muchos de ellos ocultaron su homosexualidad y fueron extraordinarios. Tchaikovsky, que incluso se casó para ocultar su homosexualidad. Un tipo fabuloso, un tipo extraordinario, uno de los escritores más importantes de Inglaterra, Oscar Wilde. Mm. Tú lees los cuentos de Oscar Wilde, son maravillosos. Entonces, yo le diría a esa madre, si echas a tu hijo de tu casa,
estás cometiendo el error más grande de tu vida. Para empezar, te estás privando porque la gente del mundo LGTBQ, especialmente, son muy sufridos. Sí. Y por lo tanto, la mayoría tiene una actitud frente a la vida mucho más empática, mucho más sensible. Entonces yo le digo, te estás privando de la sensibilidad de alguien maravilloso. Te estás privando de un hijo. ¿Cómo te vas a privar de un hijo? Y lo estás enfermando, lo estás traumatizando al condicionarlo, al despreciarlo. No, y lo que va a suceder, que es lo que ocurre normalmente, como la comunidad gay en general es muy receptiva, lo van a apañar y va a cambiar familia, va a tener otra familia. Y nunca más lo vas a tener como hijo. Y vas a vivir llorando todo el tiempo. Una madre un día me dijo, y yo le dije, ¿sabes qué? Anda a tu casa, abraza a tu hijo, bésalo y dile, hijo, yo te acepto como eres. Amén. Y no le pongas pero. A otra chica que me contó, que no le había contado a su madre, que me pidió que le ayudara a contarle a su madre, yo le dije a la madre que la primera reacción de la madre desde una hija lesbiana fue horrible. Después yo le dije, bueno, decide, ¿qué quieres tener? ¿Una hija o quieres tener a alguien que no vas a ver nunca más en tu vida? Y ella decidió tener una hija. Qué bueno. Bueno, tener una hija significa tener también la pareja de tu hija y recibirla y incorporarla en tu vida. Y ella no deja de agradecerme. Esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Excelente La hija, consejo. claro, la hija es psicóloga, la hija tiene su pareja que también es psicóloga, dos psicólogas muy buenas en su área. Yo digo, no, le diría a la madre, no te prives de la riqueza que podrías gozar teniendo a tu hija cerca. Nada más. Qué lindo consejo y qué valiente consejo. Y qué más valiente decirlo aquí frente a la cámara, pastor. Gracias por eso. Sabiendo que le van a llover piedras, ¿no? Y a mí también por entrevistarlo. Bueno, pero ya. Pero, ya pastor, le voy a cortar ahí porque quiero que me diga esto y voy a ahondar en este punto. ¿Qué le dice usted a las personas que afirman que usted está contradiciendo la Biblia porque los que van a estar fuera de la ciudad son los homosexuales, los asesinos, los mentirosos, y porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por ser homosexuales? ¿Usted qué les dice de esas dos? Bueno, en primer lugar, vuelvo a decir lo mismo, no han estudiado la Biblia. Hasta el siglo, hasta Santo Tomás de Aquino, que de santo no tenía mucho, Tomás de Aquino. Hasta Tomás de Aquino no se hablaba de sodomía. No se hacía esa interpretación. ¿Y por qué tuvieron que pasar 10 siglos para que recién surgiera Tomás de Aquino y a él se le ocurriera hacer ese enlace? Nunca se les ocurrió hablar de sodomía ni hablar de Sodoma por un pecado homosexual. No, el pecado de los de Sodoma fue la humillación, la falta de hospitalidad. Fue una cuestión totalmente distinta. Pero Tomás de Aquino salió con una idea y de ahí hemos creado una leyenda. Ahora, el mayor estudio que se ha hecho sobre Sodoma lo hizo Renato Link. Renato Link, que hizo su tesis doctoral sobre Sodoma, es impresionante. Cuando yo leía eso me rascaba la cabeza y decía, tanto tiempo creyendo tontería, porque bíblicamente no puede justificar lo que supuestamente se dice. Entonces, yo a la gente le digo, no me creas a mí, yo siempre repito esa frase, pero tampoco le creas a otro, anda a estudiar, estudia con honestidad. La Biblia, entre paréntesis, yo suelo decirlo, la gente se enoja porque lo digo, la Biblia no es un libro fácil de entender. Ese también es otra leyenda que se ha introducido. Sí. La Biblia es un libro dificilísimo, muy complejo. Además, las traducciones, que son interpretaciones, necesitas subirte, como diría Goethe, el escritor alemán, subirte a los hombros de gigantes para mirar más. ¿Y quiénes son los gigantes? Los que han logrado estudiar. Yo, cuando descubrí a Renato Link, por ejemplo, que me lo presentó otro escritor, y dije, qué extraordinario. El tipo estuvo 4 años estudiando todo lo que se había escrito en el mundo sobre Sodoma y Gomorra. Severo estudio. Claro. Entonces, cuando Renato Link te está diciendo lo que te está diciendo, no es porque le recibe una piedra en la cabeza,
y se le ocurre lo primero que se le ocurre. Es producto de estudio, de análisis, de reflexión. Entonces, le digo, no discutas conmigo, anda a leer el libro de Renato Link y luego discútelo. Pero aquí entramos en el problema del contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la posverdad, donde todas las personas se consideran tener verdad porque le vieron un video de YouTube. Ni de YouTube siquiera, porque vieron un TikTok. Porque estamos en la era del TikTok, más que YouTube. YouTube ya está quedando medio desplazado, nos está dejando a nosotros y a otros, pero TikTok, 1 minuto. Y vi un video de 1 minuto y con eso ya sé. Son doctores, ¿Qué sabes? ya pueden opinar. Qué tremendo. Y claro, y se largan a opinar. Entonces, no, estudia, reflexiona. Yo no estoy yendo contra la Biblia. Ahora, si uno analiza bien la Biblia, el objetivo de la Biblia es redentor, no es condenador. Amén. El objetivo de la Escritura no es condenar, el objetivo es redimir. Y cuando tú estás usando la Biblia para condenar, para juzgar, para enviar a la gente al infierno, si es que existiera, porque el infierno no existe. Amén. Entonces, lo único que estás haciendo es ir en contra del objetivo de la Biblia, que es redentor. Está tan metida la idea de redentor que ni siquiera las personas acusadas de asesinato eran maltratadas en el pueblo de Israel. Para eso se crearon las ciudades de refugio. Huya allá. Cada cierta cantidad de kilómetros había una ciudad de refugio, donde si alguien cometía un homicidio, podía ir y nadie podía sacarlo de la ciudad de refugio. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca la redención. Amén, amén. No la condena. Amén. Y entonces, yo soy muy seguidor de un periodista que fue pastor, que yo lo encuentro extraordinario, que una mente genial, que es Juan Ramón Junquera, y él escribió ayer, dice, ¿qué hemos creado? Una religión que nació para ser la estandarte del amor, la hemos convertido en la religión del odio y la condena. Nos admiramos de los musulmanes, de un grupo de musulmanes, pero yo tengo amigos musulmanes que se horrorizan por lo que hacen algunos a nombre del Islam, porque musulmán significa religión de paz. Y entonces llegó un amigo que es musulmán, me dice, yo no puedo entender cómo esta gente hace esa tontería, porque eso no dice el Corán. Entonces, y lo mismo me pregunto yo, cristianos poniendo bombas en clínicas abortivas en Estados Unidos, cristianos asesinando homosexuales en Uganda, porque hay 8 países donde las personas homosexuales son condenadas a muerte y son países cristianos. Cristianos maltratando a madres embarazadas o a madres solteras en Sudamérica de una forma horrorosa. ¡Cristianos! Yo dije, pero ¿qué Cristo conocen? ¿Qué monstruo han construido en sus mentes? Cristianos diciéndole a sus hijos, si tienes una pareja homosexual, no eres más mi hijo, renuncio a ti. Qué cosa, ¿no? Pero eso es horrible. Tú no renuncias a eso. Una vez le pregunté a una madre, eso lo he contado muchas veces. A veces uno hace preguntas tontas, y yo hice una pregunta tonta un día. Un día me entero que una madre que yo conocía muy bien, el Libertador San Martín, en Entre Ríos, en Argentina, viajaba todos los sábados de noche, toda la noche, para hacer una fila de 3 horas frente a la cárcel, someterse a una revisión que era un vejamen, para entrar a la cárcel, estar media hora con su hijo y regresar para llegar nuevamente al otro día a Libertador San Martín. Y yo le pregunto, ¿y por qué hace eso? Y me da la respuesta más obvia, porque la pregunta mía era tonta. Y me dice, me queda mirando, ¿por qué es mi hijo? Así es. Porque es mi hijo. O sea, yo hago todo ese esfuerzo. Un chico estudiante de medicina, de 5º año de medicina, que se vio afligido un día de plata, hizo la tontería más grande, y tomó medicamento y se largó a vender medicamentos, y lo pillaron. Lo pillaron y lo condenaron a varios años de cárcel por tráfico de drogas. Y ella, el chico se echó a perder la vida. Y ella, es mi hijo.
sea, ¿en qué cabeza se les ocurre pensar que si tu hijo hace algo malo, deja de ser tu hijo? Dios arriesgó todo, todo, absolutamente todo por nosotros. Amén. Y tú te crees mejor que Dios, le dice a tu hijo, no, yo no quiero nada contigo. O sea, no entiendes nada de lo que significa ser padre. Yo le dije hace algunas semanas a mi hijo, si tú necesitas un riñón, hijo, yo no lo dudaría ni un segundo. Amén. Ni un segundo, no necesitas ni siquiera pedírmelo, ahí está. Porque los padres, por amor, y cuando viene un padre y dice, no, yo no quiero nada, yo lo detesto, no has entendido nada de lo que significa ser padre. Nada. Porque el amor de padre es el amor de Dios, que es incondicional. Aleluya. No te pregunta por qué haces lo que haces, por qué fuiste a donde fuiste. No, Dios te ama. Amén. Y punto. Y punto, porque no te ama con condiciones, te ama y punto. Amén. Aleluya. Gracias, pastor. Dios lo usa poderosamente. Nos quedan 10 minutos y tenemos 4 preguntas. ¿Elijo la más candente o elige usted la última pregunta? No, elige tú. Pero por la gracia de Dios espero que vuelva, yo. Espero, así sea una vez al trimestre. Bien. Sería muy bueno No hay tenerlo. problema. Tú sabes que esto lo coordinamos hace mucho tiempo porque tengo mucha... Sí, muy ocupado. Así sea una vez al año, pastor. Así sea una vez al año. No, te estoy concediendo parte de mi tiempo libre porque el miércoles es mi día libre. Gracias por eso. No solamente a mí, sino a tanta gente que va a ser beneficiada con este Sí. mensaje. Gloria a Dios. Muchas gracias. Voy a escoger la última pregunta. Usted siempre ha sido muy directo en su literatura y en sus sermones. Le escuché decir alguna vez que Dios no mata. Eso es la primera vez que lo escuché de usted me sorprendió porque en ese tiempo yo creía una cosa que no decía y dije, no debe decir eso porque la Biblia dice que sí, aunque yo creía que Dios no mataba. Así que usted fue revolucionario porque lo dijo hace bastante tiempo. Ahora, ¿sigue creyendo igual? ¿Cómo explica el diluvio, Sodoma y Gomorra y los juicios atribuidos a Dios en la Biblia? Bueno, la palabra que tú has usado es la palabra clave, atribuidos. Yo voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, pero la Biblia es de construcción humana. Así es. No es de dictado divino. Por lo tanto, la Biblia está hecha a la horma humana, no a la horma divina. Y son seres humanos escribiendo la acción de Dios, describiéndola como humanos. Tú no puedes creer en un Dios de justicia y en un Dios de amor, porque Dios es Dios de justicia, no es un Dios justiciero. Y hay una tremenda diferencia entre ser justo y ser justiciero. Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. Y cuando a un Dios justo y un Dios de amor le atribuyes destrucción de ciudades donde caen buenos y malos, le atribuyes una cosa tan grave como un diluvio, entonces no estás entendiendo el carácter de Dios. Dios es justo y Dios es amor. Eso no es atribuible a Dios, eso es atribuible al escritor que en su finitud cultural y social no es capaz de describir de otra forma la acción divina. Tremendo eso. Ahora, hay un libro que yo vengo recomendando hace rato, escrito por Paul Copan. Mátenlos a que todos. se titula Mátenlos a todos. Lo compré porque lo recomendaste. Aquí lo tengo. Claro, y él habla, la primera vez que entendí lingüísticamente la teoría atributiva fue con ese libro. Ya lo había escuchado en filosofía, también lo había escuchado en psicología, porque en psicología también existen las transferencias atributivas, pero nunca lo había escuchado desde la literatura. Y sí, tiene mucho sentido. O sea, yo, por ejemplo, si yo desde afuera, sin conocerte, describo tus acciones, lo más probable es que te voy a atribuir a ti, Natanael, algunas acciones que van a ser propias de mi visión finita, de mi poca comprensión de ti. Incluso de prejuicios. Pero obvio, porque como decía este tremendo escritor libanés, Khalil Gibran, tú no puedes entender la vida de otra persona a menos que camines 2 leguas dentro de sus zapatos. Tremendo. ¿Cómo vas a entender? Ahora, cuando yo trato en terapia a la gente y empiezo a entender,
Porque la gente generalmente viene a terapia por una cosa y en realidad generalmente es otra cosa, porque ni ellos entienden, menos yo, porque yo tengo una bolita de cristal. Entonces vamos en un proceso descubriendo juntos qué es lo que está pasando y empezamos a entender las profundidades del dolor humano, las profundidades del daño que tenemos, que a veces ni siquiera nos acordamos. A mí me suele ocurrir que yo mando tareas en terapia donde la gente de pronto tiene recuerdos que han sido flash y que de pronto es un recuerdo vívido y que les crea tremendas crisis porque el ser humano se defiende a sí mismo con el olvido y es una manera natural de defenderse. Bloqueamos dolores en nuestra mente. Y si yo vengo de afuera y digo algo, yo dije, por ejemplo, Hitler es una víctima de su sistema. Mussolini fue una víctima. Fueron tipos horribles, pero no dejan de ser víctimas de lo que vivieron. Así es. No dejan de ser víctimas. Si Hitler no hubiera vivido la Primera Guerra Mundial y no hubiera tenido todo que como una especie de efecto dominó, todo lo que vivió, habría sido otra persona. Sí, señor. Habría sido otra persona, por lo tanto, también es una víctima. Es una víctima que se convierte en victimario y que elige un camino, lamentablemente. Como alguien que me decía, no, en la iglesia necesitamos gente vegetariana, gente que no fume, gente que sea abstemia, gente que considere que tenga cuidado con la sexualidad. Oh, claro, necesitamos un Hitler, le decía yo. Sí, porque era vegetariano y todo lo que dijiste. Obvio. Sí, señor. Entonces, cuando tú no conoces la vida de alguien, tú puedes atribuirle cualquier cosa a esa persona. Yo haciendo terapia no me atrevo a decir nada de nadie. Yo siempre digo a mi esposa, todo el mundo esconde una historia. Sí. Y mientras tú no conozcas la historia de esa persona, tú no puedes decir nada. Porque cualquier cosa que diga te vas a equivocar. Tienes que rastrear mucho, mucho para que entiendas. Ayer me escribe alguien que empecé a atender y me dice, he llegado a la conclusión que necesito 50 sesiones de introducción para empezar a entenderme. Wow. Lo dice en broma, pero no anda lejos de decir, necesito escarbar mucho para entender lo que me sucede. Y es verdad que nos pasa a todos los seres humanos. Ahora imagínate tú, humano, atribuyéndote a otro humano. Imagínate ahora humano atribuyendo a Dios, intentando tú con tu mente infinita, limitada, entender la divinidad. Y ahí caemos en este asunto. Hemos creado una bibliolatría horrible. Hemos sacralizado las palabras de la Biblia al grado de no entender que son de factura humana, limitadas por el lenguaje, por la cultura, por el género, limitado por las condiciones en las cuales estaban, limitados. Y tú quieres decirme que esa persona te está diciendo que Dios un día decidió asesinar a toda la humanidad y que yo tengo que creer que ese asesino universal es justo y es amor. No, perdóname, eso se llama disonancia cognitiva. Eso no junta. Cualquier persona lógica entendería que eso no está bien. Hay un escritor español que es muy famoso en España, que es Pepe Rodríguez, que es periodista de investigación, y él se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar las iglesias y a estudiar especialmente catolicismo y luego las iglesias en general. Y él escribió un libro en contra de la Biblia y se llama Los pecados de Dios. Wow. Y cuando tú lo lees como él lo está leyendo, la literalidad del texto, obviamente Dios es horroroso. Entonces ten cuidado con lo que transmite. No, me dice, pero es que la Biblia hay que leerla. Y todo lo que está escrito en la Biblia, de un momentito, le dije, la Biblia dice que si tu hijo es desobediente, Mátalo, tienes que llevarlo a los ancianos y tienen que apedrearlo hasta morir. Y la primera piedra tienes que lanzársela tú como padre. Eso está en la Biblia. Y cuando hay gente le digo, pero no puedes, está en la Biblia. Sí, señor. Búscalo, está allí. ¿Lo puedes creer literalmente? Entonces, no confundamos. Nosotros necesitamos hacer una relectura de la Escritura a la luz de Jesucristo, que es algo que nunca hacemos.
El apóstol Pablo en Hebreos 3, o sea, en Hebreos 1 al 3, dice claramente que Dios nos habló de muchas formas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Por lo tanto, como diría Caleb Rosado, Jesucristo es el exegeta de Dios. Jesucristo es el que ha venido a mostrarnos a Dios. Eso dice Juan 1. 18. Por lo tanto, lo que la Biblia te está diciendo, que tú nunca vas a entender a Dios fuera de Jesucristo. Ahora, ¿te imaginas a Jesucristo destruyendo Sodoma? No. ¿Se te pasa por la cabeza a Jesucristo matando personas? No, 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 no. No, entonces volvemos a lo mismo, hay disonancia cognitiva. Y cuando hay disonancia cognitiva es porque algo no está claro. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero creer? Jesús es el gran exegeta de Dios. Y si miro a Jesús, entiendo que ahí hay una atribución que es falsa. No puedo creer en un Dios de amor y atribuirle maldad al Dios de amor. Correcto. No puedo creer en un Dios justo y atribuirle injusticia a este Dios justo, que además la Biblia dice que es santo. ¿Y qué santidad tiene el destruir a cantidad enorme de gente donde seguramente en Sodoma había gente inocente? No tiene sentido. Habían niños. Y niños y animales, ¿qué culpa tienen los animales? Mujeres en embarazo. Obviamente, entonces ahí no está Dios. Obviamente yo no dudo que está la mente maligna del enemigo de Dios detrás siempre. Y de otra forma buscando, porque la meta del enemigo de Dios siempre ha sido desfigurar el carácter de Dios. Por lo tanto, desfiguro el carácter de Dios y gano. Y que es lo que ha ganado históricamente y a lo cual se han prestado los cristianos. Hay un libro que en realidad son 9 tomos escritos por un historiador alemán, que es un libro que es impresionante. Se titula La historia criminal del cristianismo. Cuando yo lo leí por primera vez, me entré en duelo. Porque las cosas más horrorosas que han sucedido en Occidente las han hecho cristianos. Ten cuidado, que yo le digo a la gente, ten cuidado cuando hables de los musulmanes. Tienen menos tiempo haciendo daño que lo que están haciendo los cristianos. Y muchas de las cosas que ellos dicen de los cristianos tienen razón. Porque si tú lees lo que hicieron las cruzadas en el mundo árabe, es como para decir, los árabes tienen para odiar a los cristianos el resto de la existencia. Porque hicieron cosas horrorosas a nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque nunca entendieron lo que significa el amor de Jesucristo y lo que significa Jesús y lo que significa el Evangelio finalmente. Evangelio no tiene nada que ver con odio, no tiene nada que ver con destrucción, no tiene nada que ver con maldad. Absolutamente, Dios es santo. Amén. Entonces no le atribuyas a un Dios santo cuestiones que no son santas. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor, excelentes respuestas. Espero tener la oportunidad y el privilegio de volverlo a tener con nosotros. Estoy seguro que aún las personas que van a diferir de lo que usted ha dicho han aprendido no poco, mucho de esta entrevista. Yo no quería que el tiempo pasara, pero miré el reloj y ya faltaban 10 para las 9. No puede ser, pasó volando, para gloria de Dios. Hermanos y hermanas, les invito a ir al canal del pastor, a suscribirse a su canal, a comprar sus libros. Dios lo usa poderosamente, como lo han podido ver, han sido testigos de ello. Si no están suscritos a su canal, háganlo también. Tiene un Facebook donde escribe maravilloso. Ahí también lo sigo y también aprendo bastante, porque él escribe con deleite, o me deleita cuando lo leo mejor. Escribe con una gracia poderosa que viene del Señor. Pastor, las últimas palabras para terminar. Mi madre solía decir permanentemente, no solía decir hasta ahora, mi viejita tiene 90 años, en cualquier momento se muere, pero ha sido una vida plena, así que sí, no es una cosa que no es desgarrador, lleva a descansar. Amén. Pero ella solía decirnos a nosotros, ama a Jesús, no hay cosa más bella que amar a Jesús. Qué lindo. Entonces yo le digo a la gente, ama a Jesús, no pelees. Y yo le decía el otro día a la gente que me sigue en mi canal, como el Chavo del 8 cuando le decía al Kiko,
no te enojes. No te enojes, pues no vale la pena enojarse por estas cosas. No te enojes, ¿no entiendes? No te enojes. No te enojes, no vale la pena. Y si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada. No, yo no me voy a enojar. Lo único que entiendo es que probablemente vas en un camino distinto al mío y probablemente vas a llegar a las mismas conclusiones, o tal vez no, pero no pasa nada. Así es. Porque la salvación no depende de que tú entiendas lo mismo que entiendo yo. La salvación depende de que tengamos a Jesús como centro. Amén. Y punto. Y en el cielo tendremos la eternidad para reírnos, pero nos vamos a reír. Nos vamos a reír de los comentaristas bíblicos. Yo siempre he dicho que Pablo va a tener toda la eternidad para reírse de lo que dijeron que él dijo, Sí, los comentaristas bíblicos. No vamos a reír de los comentaristas bíblicos, nos vamos a reír de cómo pudimos perder tanto tiempo en discutir cosas que no son trascendentes. Jesús es el centro. Si pierdes a Jesús, pierdes todo. Así es. Profundo. Qué conclusión más cristocéntrica, como me gusta a mí y como sé que el pastor lo hace siempre para gloria de Dios y como sé que ustedes lo necesitan. Muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video completo. Compártanlo con las personas que ustedes saben que los va a bendecir. Hasta una próxima oportunidad.